Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y hoy vamos a hablar de el ministerio, ¿sale? Yo sé que usted anhela en su corazón servir a Dios. Y hoy vamos a hablar del ministerio del matrimonio, ¿sale? Vamos a ver cómo es que delante de los ojos de Dios el matrimonio no es simplemente un título, el matrimonio es un servicio que nosotros hacemos para Dios. Y cuando una pareja se acerca al altar, cuando una pareja viene a casarse conforme al pacto, conforme a la ley de Dios, a lo que se están acercando es a pactar, es a comprometerse a servir a Dios, viviendo una vida en pareja, viviendo una vida en matrimonio a la manera de Dios, a la manera santa, ¿sale? Entonces, quiero que abra su Biblia, por favor. Venga al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19 y versículo 11. Amén. Mateo 19, 11. Cuando usted lo diga decimos amén. Amén. Ok, y leamos juntos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Otra vez. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Sale? Y entonces lo primero que quiero que usted entienda es que el casarse es un don de Dios. ¿Sale? Casarse es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. No a todos se les es dado casarse. Y eso es algo que quiero que todos tengamos bien clarito, ¿ok? Porque la cosmovisión, ¿se acuerda qué es cosmovisión? La forma de ver. La forma en la que concebimos la realidad, la forma de ver la realidad. La cosmovisión que nos plantea o la cosmovisión que nos inserta este sistema mundano, este sistema de este siglo, la cosmovisión que nos traza es que todos tienen que casarse. ¿Sí? Esa es la cosmovisión que el mundo te plantea, que todos tienen que casarse. Por eso hay que besar sapos para encontrar el príncipe, por eso usted tiene que besar ranas también para encontrar a su princesa. Por eso tiene que buscar su media naranja, su medio limón, su medio mango, lo que sea, pero tiene que buscar su otra mitad, ¿no? Su alma gemela. Esa es la cosmovisión, es la forma en la que se percibe la realidad en este sistema, en este mundo. Nos educan y nos adoctrinan, ¿sale? Desde niños el mundo se encarga de adoctrinarnos, se encarga de instruirnos a través de las películas, de las caricaturas, de las series, de las revistas, a través de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El sistema se encarga de adoctrinarnos, de instruirnos y formarnos aquí la idea de que todos tenemos que casarnos, ¿sale? Todos tenemos que casarnos. Y si por alguna razón tú eres de esas personas que ya llegó a una edad casadera y no te has casado, entonces hay algo mal contigo, ¿sale? Porque la cosmovisión de este sistema marca que te tienes que casar. No es una opción, es algo que tienes que hacer, ¿sale? Pero en el reino no es así. En el reino no es así, ¿sale? En este mundo te fuerzan, en este mundo te obligan, en este mundo te juzgan, en este mundo te orillan a casarte. Si tú no te casas, o tú no tienes novias, o tú no tienes novio, entonces estás mal. Hay algo mal contigo. Si tú ya tienes una edad, digamos, en la que ya todos los demás están teniendo novia o están casándose y tú por alguna razón no tienes una relación, entonces empiezan a ejercer presión sobre ti.
Empiezan a presionarte porque ya se te está yendo el tren, ¿no? Te empiezan a presionar y te empiezan a acosar para que tú también formes parte del sistema, para que tú también seas como los demás y busques una pareja. Y muchos empiezan a muy temprana edad empiezan a desarrollar relaciones con las personas del sexo opuesto. Pero quiero que usted entienda, y sobre todo los jóvenes, que eso no es así en el reino de los cielos, ¿sale? En el reino de los cielos no todos tienen una pareja. En el reino de los cielos, de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada persona, es si dentro de su propósito, es dentro de su vida, está el tener una pareja o no, ¿sale? Por eso ustedes que son jóvenes, ustedes tienen que orarle a Dios para conocer cuál es el propósito específico que tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese propósito es si está incluida una pareja en tu plan o no. El diablo que no conoce todas las cosas porque él no es omnisciente, pero sí, el diablo tiene una cualidad y es que es observador, ¿sale? ¿Cómo el diablo sabe cuando una persona tiene un gran propósito en Cristo? ¿Cómo el diablo sabe cuando Dios tiene apartada a una persona para una misión importante? ¿Cómo el diablo lo detecta? ¿Cómo? Porque observa, ¿sale? Mire, la Escritura dice que todos fuimos predestinados, ¿ok? Dice en el Salmo 139 que fuimos formados en el vientre de nuestra madre y dice que todas las cosas fueron hechas según lo que estaba escrito en su libro. Quiere decir que Dios tiene un libro escrito con todas las cosas que ya tiene planeadas para nosotros. Y de acuerdo a ese plan es donde se establece si usted va a tener pareja o no. ¿Sale? Por eso es que ustedes, los jóvenes, tienen que preguntarle a Dios si en su propósito va incluido alguien más. Pero el diablo, que es astuto, sabe que se puede dañar el propósito de una persona fácilmente solamente con ponerle a alguien alrededor que no necesariamente sea el del propósito. ¿Sale? Entonces el diablo observa y observa el mover de los ángeles alrededor de los escogidos. ¿Sale? Porque el diablo no es omnisciente, es decir, el diablo no sabe todas las cosas, pero sí ve. Cuando un hijo de Dios, cuando alguien que tiene un propósito eterno en los planes del Señor nace, desde ese momento alrededor de esa persona se empieza a mover la presencia de Dios, se empiezan a mover los ángeles para guiarlo, para ayudarlo, para guardarlo, ¿sale? Y el diablo observa eso y dice, esta tiene propósito. Entonces, de lo que se va a encargar es de desviarla del propósito. Va a poner todas las herramientas, todos los que tenga a la mano para desviarla del propósito. Incluso una pareja, ¿sale? Entonces, hay 3 tipos de novios o 3 tipos de novias, ¿sale? La primera es la que el mundo te va a ofrecer. La que el mundo te va a ofrecer es esa que el mundo te va a poner ahí, para que tú empieces a desarrollar relaciones que no necesariamente son de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez decíamos que tú le entregas tu corazón a una persona y esa persona no lo cuida, lo daña, entonces tú sufres una herida. Y entonces eso crea una carga emocional, eso crea una herida en tu alma, ¿sale? Eso daña y corrompe tu carácter. Porque si a esa persona le diste toda tu confianza, le diste todo tu amor y resulta que te engañó, esa herida se va a quedar ahí. Y cuando vayas tú con la siguiente persona ya no vas a ser una persona dócil ni confiado, sino ahora vas a ser celoso, ahora vas a ser posesivo. ¿Por qué? Porque le vas a cobrar inconscientemente incluso los platos rotos que este rompió. ¿Me entiendes? El diablo lo sabe y por eso te ofrece, el mundo te ofrece una pareja. Pero también está la otra pareja, la pareja que el mismo diablo te pone, ¿sale? Porque el mundo te va a ofrecer opciones, pero el diablo también tiene una opción para ti. Una persona que, wow, puede ser lo mejor que se te haya pasado en la vida, entre comillas, pero que no es del propósito. ¿Por qué lo sabes?
porque no comparte tu fe, porque no comparte tus ideales, porque su forma de pensar, de sentir, de actuar es muy diferente de la que tú llevas, de la que tú tienes en Cristo. Entonces tenlo por seguro que esa pareja no es de Dios, aunque te haga sentir bien, aunque sea atractiva, aunque te ofrezca cosas buenas. Pero está la tercera persona y esa es la que viene de parte de Dios. ¿Sale? Por eso le digo, hay tres. Y como jóvenes ustedes tienen que estar bien atentos para poder discernir si esa persona que está llegando a tu vida es la que el mundo te está ofreciendo, es la que el diablo te está poniendo o es la que Dios tiene para ti. ¿Sale? Y por eso quiero que entendamos este principio y usted lo tiene que entender como padre. ¿Sale? Como padre. No orilles a tus hijos a iniciar relaciones con el sexo opuesto. No empieces a adoctrinarlos de que mira, ese es tu novio, porque también así pasa. Ya está chiquito, apenas va al kinder y ya mira la novia de mi hijo, mira el novio de mi niña. Mira, ese es tu novio, esa va a ser tu novia, ¿vale? Y ahí empieza uno a enseñarles, ahí empieza uno a encarrerarlos y pareciera inocente. Pero lo que le digo, la realidad es que le estás formando la idea, le estás formando la cosmovisión de que de ley tiene que tener una pareja, cuando no necesariamente puede ser así. Tú también como padre tienes que ser diestro y tienes que ser entendido, de estar orando desde ahorita, aunque están chiquitos, y si ya están grandes con más razón. Estar orando para que el Señor le mande la del propósito. Señor, aléjale las que son del mundo, aléjale las del diablo y ponle la del propósito, si es que tiene una para él. Y si no tiene, Señor, entonces dale don de continencia, dale esa seguridad para que camine firme. ¿Sale? Entonces, no empiece a incitar a los niños a tener novia, a tener novio, porque en el reino no es así. Dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto, ¿sale? Quiere decir que hay hombres, quiere decir que hay mujeres que no son capaces de llevar un matrimonio. Es decir, no fueron dotados con la capacidad para ejercer el servicio, el ministerio del matrimonio. ¿Sale? Quiere decir que no fueron dotados para desarrollar esa actividad. Por eso dice que no todos son capaces de recibirlo. Entonces tú tienes que entender que no todos van a recibir ese don. Pero usted es un afortunado que ya agarró el don. Si no lo tenía, ya lo agarró. Los jóvenes no lo busquen. Esperen en el Señor. Pero usted que ya lo agarró, ahora ya ejérzalo. ¿Sale? Porque aquí viene la otra cuestión. Dice la escritura en Eclesiastés, dice que Dios restaura lo que pasó. ¿Sale? Porque usted puede decir, no, pues con razón me va como me va, yo creo que me agarré el del mundo. Me agarré el del diablo. No, si te agarraste el del diablo, te agarraste el del mundo. Ya lo agarraste. ¿Sale? Pero Dios restaura lo que pasó. Y estamos aquí para restaurar. Estamos aquí para que se restauren las cosas, pero quiero partir de este principio porque quiero que entonces usted sepa que el hecho de que tenga una pareja, el hecho de que usted como varón tenga una esposa con quien convivir, con quien compartir, y el hecho de que usted como mujer tenga un varón con quien desarrollar su vida, es un privilegio, ¿vale? Es un privilegio, es un honor que no a todos les es dado. Y si usted tiene ese privilegio, entonces hónrelo, ¿sale? Hónrelo, cuídelo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios te dio. Y si no te lo dio, Dios te lo va a restaurar, ¿sale? Es algo que viene de Dios y es algo que es digno de ser valorado, de ser respetado, ¿sale? Y entonces aquí es donde comienzan las cosas, porque si Dios te ha dado el don, si Dios te ha dado el que puedas recibir el matrimonio y puedas ejercer el matrimonio, entonces ejércelo conforme a la voluntad de Dios.
¿Sale? Y ahí es donde le digo, ser esposo o esposa no es un título, es un servicio. ¿Sale? Ser esposo o ser esposa no es un título, es un servicio, es un ministerio. ¿Sale? Es un servicio que usted desarrolla para Dios. Y ahorita quiero que abra su Biblia. Véngase a Corintios. A ver. ¿Sale? Voy, espéreme. Capítulo 7, primera de los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios 7, y vamos a leer del 32 al 34. ¿Lo tienen? Amén. Ok, lo van a leer ustedes. 1, 2, 3. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ok? Y entonces aquí viene el punto, lo que le digo, cuestión de propósito. ¿Sale? Propósito, todo viene del propósito de Dios. Cuando tú eres soltero, cuando tú eres soltera, el propósito de Dios es que tú te consagres, que tú dediques tu vida para Él. ¿Sale? Cuando tú eres soltero, soltera, el propósito de Dios para ti es que tú dediques todo tu tiempo para agradarle a Él, para servirle a Él, para cumplir los planes y los sueños que Él destinó, que Él trazó, que Él preparó para ti. ¿Sale? Por eso dice aquí tanto del soltero como de la soltera, dice que tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Ok? Pero tanto para el casado como para la casada cambia el propósito. ¿Sale? Fíjense bien, cuando estás soltero tu propósito es dedicarte a Dios. Cuando estás soltero tu propósito es consagrar tu vida para agradar y servir a Dios. Pero una vez que te ha llegado el tiempo del matrimonio, una vez que el Señor te ha mandado a tu compañero y a tu compañera para cumplir los propósitos que Él tenga para ustedes, en ese momento los planes, la voluntad de Dios cambian para ti. ¿Sale? ¿Sí lo está entendiendo? Desde el momento en el que Dios te da un esposo, desde el momento en el que Dios te da una esposa, desde ese momento la voluntad de Dios cambia para ti. Y ahora tu prioridad ya no van a ser las cosas del Señor, ahora te vas a repartir. ¿Sale? Porque dice acá que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y cuando dice de las cosas del mundo no es que se va a volver mundano. ¿Sale? Ya ves, ya no puedo ir a la iglesia porque ya me casé, me voy a ir al mundo. Nada. ¿Sale? Ni la mujer tampoco. Pues aquí dice que la mujer dice que ya no tiene cuidado solo de las cosas del Señor, sino de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No significa que se van a ir los dos al mundo. No significa que se van a volver mundanos. No significa eso, ¿sale? Lo que está diciendo aquí es que ya su prioridad no únicamente van a ser las cosas del Señor, sino que también van a tener que ver por las otras cosas naturales, las cosas de la vida. ¿Sale? Entonces, mire, quiero leerle esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Quiero que ponga atención, porque esta versión es muy clara. Dice, quisiera que estén libres de preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él.
Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. ¿Sale? Entonces no es que se van a volver mundanos, sino que lo dice muy clarito, que ahora tienes que pensar en tus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a tu esposo, y ahora más se le suma, ¿no? ¿Me entiendes? Primero tienes que preocuparte cómo agradar a Dios, pero a eso se le van a sumar cómo vas a agradar a tu esposo, a tu esposa, y cómo cumplir con tus responsabilidades terrenales, ¿ok? Porque terrenalmente tú adquieres responsabilidades para con tu pareja. El varón adquiere la responsabilidad de ser cabeza, de ser la autoridad, de ser el que gobierne en la casa y de ser proveedor para su familia. Y la mujer adquiere la responsabilidad de sujetarse a su esposo y administrar las cosas en la casa, lo que Dios manda a través de su esposo, administrarlo de la mejor manera, para que rinda, y de guiar y instruir a los niños mientras su esposo no está. ¿Sale? Entonces, ahí es donde le digo, es donde el ministerio ahora cambia. Tu ministerio cuando eres soltero, es decir, tu servicio, la obra, tu oficio para Dios, es buscar agradarlo en todo. Es predicar la palabra, es entregarle tu juventud para ir, no sé, a las naciones, no sé, compartir en tu iglesia, trabajar con los jóvenes, salir a evangelizar, visitar enfermos, no sé, todo lo que tenga que ver con el Señor. Ese es tu oficio, ese es tu ministerio cuando estás soltero, servir al Señor, ¿sale? Pero una vez que te casas, entonces tu ministerio, tu oficio va a cambiar. Ahora ya no solo te vas a preocupar de eso, y de hecho esas cosas van a pasar a un segundo, un tercer plano. Tu prioridad ahora va a ser buscar agradar al Señor a través de tu ministerio como esposo o como esposa. Entonces, mire, le voy a enseñar algo que tal vez usted no lo sabía, pero en el reino, hermanos, el orden, ¿se acuerda que estábamos hablando del orden? En el reino, el orden es este. Cuando tú eres soltero, por encima de las cosas está Dios, ¿vale? Todo es Dios. Y después de Dios, obviamente, pues está tu familia, ¿no? Y está la iglesia. O incluso la iglesia antes que tu familia. ¿Sale? Cuando Dios te ha llamado tiempo completo, esto se invierte. ¿Sale? Cuando tú eres joven, dice que dejarás padre y madre para servir al Señor. Entonces, la iglesia toma este lugar. ¿Sale? Y la iglesia está antes que tu familia, cuando tú eres soltero. Por eso dejas padre, dejas madre, dejas casa, dejas todo por servir al Señor. Pero cuando tú te casas, entonces las cosas cambian. Cuando tú te casas, lo primero va a ser la familia. ¿Sale? Y la iglesia no va a ser una prioridad, sino el trabajo. Y al último viene la iglesia. ¿Sale? Así es el orden. Y yo sé que para ustedes tal vez algunos dirán, pero ¿cómo es que el trabajo va a estar antes que la iglesia si Dios es primero? Pero de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo es así. Dice que el marido ya no tiene solo cuidado de las cosas del Señor, sino tiene cuidado de las responsabilidades terrenales. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que el marido tiene cuidado de las responsabilidades terrenales y de cómo agradar a su esposa. ¿Vale?
Por eso le digo, los jóvenes tienen que estar bien atentos, porque si no el diablo te viene a cambiar el propósito y tú ni cuenta te das. Porque el diablo sabe esto, que cuando tú eres soltero, solamente es Dios y tú. Dios e iglesia. ¿Sale? No hay más. Cuando tú eres soltero, así es, Dios e iglesia. Y dejas padre, dejas madre, dejas todo y sirves de lleno al Señor. Te la puedes pasar 20 horas predicando si aguantas, ¿no? 18 horas diarias compartiendo evangelio, subiendo, bajando, orando por enfermos, visitando gente aquí y allá. ¿Por qué? Porque eres soltero y tu vida únicamente está ligada a Dios. Pero cuando tú te casas, entonces tus responsabilidades cambian. Y ahora lo primero, por sobre todas las cosas, obviamente va a ser seguir siendo Dios, pero Dios a través de tu familia. Tu primera ocupación, tu primer ministerio, lo primero a lo que tú te vas a dedicar antes que servir a Dios. Y no le estoy diciendo que no venga al culto, ¿sale? No me vaya a agarrar el sartén por el otro lado porque se quema. No quiero chamuscados aquí. No estoy diciendo que te vas a ir al mundo, no estoy diciendo que no vas a servir a Dios, no estoy diciendo que ya no vas a venir a la iglesia, no estoy diciendo eso, sino que tu prioridad antes que esas cosas va a ser tu familia. Es tu prioridad. Yo compartí con mi hermana Lupita que mi hermano Paul Washer dice, cuando yo viajo y alguien se sienta al lado mío y me empiezan a hacer plática y me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Yo les digo, bueno, pues yo soy esposo. Y dice, sí, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más haces? ¿A qué te dedicas? Dice, bueno, pues es que también soy padre. Bueno, sí, obvio, pero ¿qué haces? Bueno, cuando me da tiempo predico. Y ese es el punto, hermano. Cuando tú te casas, las prioridades de Dios para tu vida cambian. Y no estoy diciendo que ya no vas a servir al Señor, no, de ninguna manera, sino que el primer lugar donde Dios espera que tú comiences a servirlo es aquí. Aquí. Y después acá, para que puedas venir acá. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cuál es el problema? El problema viene cuando se cambian los órdenes. Y usted lo ha visto y usted tal vez lo vivió. Cuando los siervos de Dios ponen esta por encima de esta. Usted tal vez lo ha visto y lo ha vivido. Cuando los siervos de Dios ponen por encima el ministerio antes que su familia. Y sí, sin duda alguna son siervos de Dios, hicieron grandes cosas para el Señor, pero ¿cómo quedó su familia? ¿Qué le pasó a su familia? Se destruyó. ¿Sale? Entonces no podemos pretender alcanzar las bendiciones de Dios haciendo las cosas fuera del orden. No podemos pretender obedecer a Dios desobedeciendo, ¿me entiendes? Es que yo quiero servir al Señor y yo quiero estar con el Señor y yo quiero hacer todo lo que Dios me diga. Sí, eso es muy bueno. Pero no puedes pretender servir a Dios y obedecer a Dios desobedeciendo a Dios en esta otra parte. Porque hay un orden. Antes que preguntarte a cuánta gente le predicaste, cuántas iglesias levantaste y cuántos se sanaron a través de tus manos, antes que preguntarte todas esas cosas del ministerio, lo primero que Dios te va a preguntar es ¿qué hiciste con la esposa que tomaste? ¿Qué hiciste con el marido que tomaste? ¿Qué hiciste con los hijos que te mandé? Eso es lo primero que Dios te va a preguntar. ¿Por qué? Porque eso es lo primerito en lo que espera que le sirvas. Y quiero que usted lo entienda bien. Porque es vital que empecemos a caminar en el orden correcto. Porque por no caminar en el orden correcto, hermanos, se crean muchos daños, se crea mucha destrucción.
Cuando los siervos empiezan a poner la iglesia por encima de la familia, lo único que logran es dañar su casa. Lo único que consiguen son hijos y esposas destruidos, divididos. Y muchas veces anestesiados contra el evangelio, que ya no quieren caminar con Dios, que le agarran rencor a Dios, que rechazan la sola idea de pensar caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me quitó a mi madre, Dios me quitó a mi padre. Por culpa de Dios yo no tuve nunca un padre, nunca tuve a mi madre aquí. Y resisten la idea de creer en Dios, pero es porque se rompió el orden. ¿Vale? Entonces, solteros, disfruten su tiempo con Dios. Sírvanle de todo su corazón. Ahorita sí, déjenlo todo para servir a Cristo. No se amarren con nadie. Aprovechen, vuelen, ahorita vuelen. Prediquen, salgan, compartan, aprendan, visiten. Vean el poder de Dios, las manifestaciones. Vean lo grande y lo extraordinario que Dios puede hacer con ustedes. Pero una vez que el Señor diga, te voy a llevar, te voy a enyugar con alguien más para que cumplan el propósito, para que vayan a hacer lo que yo preparé para ustedes, entonces sí. Entonces, sujétate y entonces aprende a vivir ahora de acuerdo a lo que Dios trajo para ti. ¿Vale? Entonces, lo primero en donde Dios quiere que sirva la pareja es en su casa. ¿Sale? Y mire, se lo voy a comprobar con la Biblia. Véngase a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Sí. Primera carta a Timoteo 3. ¿Él lo tiene? Y dice, quiero que esté atento porque no voy a leer todo, solo voy a leer algunos versículos, ¿sale? Entonces atento a cuando yo cambie, ¿ok? Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ve cómo el orden de Dios es ese? ¿Sale? Mira, vamos a leer el 5 otra vez. El 5 también, perdón. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sale? Entonces, antes de que usted pueda ser pastor, tiene que ser primero esposo. ¡Tan, tan, tan! Bueno, si es que la voluntad de Dios es que usted sea pastor con su esposa. Sí, porque si es como el pastor Cecilio, le tocó ser pastor sin esposa. Pero si la voluntad de Dios es que usted va a ser pastor, y va a ser pastor que tenga una ayuda idónea, entonces en donde primero Dios te va a probar y en donde primero Dios espera que tú sirvas es en tu casa. Tú no puedes ser pastor si no eres primero un buen esposo. ¿Sale? Tú no puedes ser diácono si no eres un buen esposo. Tú no puedes ser diaconisa si no eres una buena esposa. Tú no puedes ser maestra si no eres una buena esposa. ¿Sale? Tú no puedes ser colaboradora de Cristo si no eres una buena esposa en tu casa. Tú no puedes ser un colaborador de Cristo si no eres un buen esposo en tu casa. A donde primero Dios espera que estés sirviendo, y de hecho donde te va a probar para ver si eres idóneo, si eres apto para el ministerio que Él tiene contigo en la iglesia, donde primero te va a probar es aquí. Si tú muestras frutos
de que eres capaz de gobernar aquí y eres capaz de serle fiel a Dios aquí, entonces te puede mandar acá. Si no, no. Si tú muestras que aquí eres fiel y los testimonios acá lo confirman, entonces tú eres apto para estar aquí. ¿Sí me entiendes? Tú eres apto para servir en la iglesia. Así es el orden de Dios. Por eso dice que sean maridos de una sola mujer, ¿ok? Dice que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Ese es el primer servicio que todo marido desarrolla para Dios. Es su primer servicio, ¿vale? Antes que le demos y lo unjamos, usted va a ser el maestro de la iglesia. No, antes de eso vamos a ir a ver a su esposa y vamos a ir a ver a sus hijos. ¿Sale? Ahí, esos son los frutos, esos son las credenciales del maestro. ¿Sale? Nada de que yo fui al Instituto Salim y que ahí, que el pastor Cecilio me firmó mi certificado. Nada, papá. A ver, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? Ahí me voy a dar cuenta si eres un buen maestro. ¿Sí me entiendes? Ahí voy a ver si eres un buen maestro. En la forma en la que yo escuche hablar a tu mujer y en la forma en la que se comporten tus hijos, yo sabré si eres un buen maestro o no. Es que yo soy pastor, tengo mi credencial de pastor y estudié 6 años en el Instituto Puentes Brotantes para ser pastor. ¿Vale? Entonces, si tú eres pastor, entonces yo voy a ir a ver tu primera congregación y voy a ver cómo están tus ovejas. Voy a sentarme a platicar con tu esposa y voy a ver cómo se comportan tus hijos. Si ellos caminan como buenas ovejas y están sanos, están en su gestión, están bien alimentados, están bien instruidos, están bien cuidados, entonces sabré que eres un buen pastor. Y entonces sí, te puedo poner al frente de mi iglesia. ¿Sí me entiendes? Y así para todas las cosas. A donde Dios primero quiere que le sirvas una vez que te casas es en tu casa. Aquí no hay de que es que yo tengo un llamado apóstol. Pues sí, pero te casaste. Así que antes de que se vaya por allá a levantar iglesias, levántela de su casa, órale. Levante su casa primero. Cuando veamos a tu esposa, una mujer sobria, prudente, sabia, casta, respetuosa, responsable, sujeta, entonces sabremos que eres idóneo para levantar iglesias allá, porque allá vas a levantar lo mismo. Si vemos a tus hijos obedientes, entendidos, devotos, sujetos, entonces sabremos que puedes ir a levantar una iglesia allá porque ya lo hiciste aquí. ¿Sí me entiendes? Ese es el servicio que los maridos y las esposas ejercen para Dios. Y así funciona el reino. ¿Vale? ¿Y por qué el trabajo antes que la iglesia? Por lo que leímos. Porque el marido ahora va a estar dividido. La mujer ahora va a estar dividida. ¿Sale? Ya no solo se van a ocupar de agradar al Señor, sino que también dice que se tienen que preocupar de las responsabilidades terrenales, y por eso entra esta antes que esta. Porque ahora no solo te vas a preocupar de llegar al culto, sino de llegar al culto pero cumpliendo con tu trabajo. Así que ahora ponte a orar para que el Señor te dé un trabajo donde te den chance de venir al culto. Ponte a orar para que agarres un trabajo donde no trabajes los domingos. Ponte a orar o aprende un oficio en el que tú puedas ser el que administre el tiempo para que te dé chance de que estés aquí en la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente vas a ver por ti, ahora no solamente te vas a preocupar de cómo agradar al Señor, sino que ahora vas a servir al Señor ocupándote de proveer y de guardar, de cuidar a tu familia y ocupándote también de los quehaceres de este mundo, de cómo traer el dinerito a la casa. Por eso, solteros, quédense así.
Es más fácil. Se quedó soltero, dice. ¿Sale? Y entonces la voluntad de Dios es que usted le sirva de esta manera. La voluntad de Dios es que usted sirva primero en su casa. No estoy diciendo que no va a salir usted a compartir la palabra. No estoy diciendo que usted ya no va a ir a visitar a un enfermo. No estoy diciendo que usted ya no va a venir al templo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que eso va a ser después de que usted haya servido primero en su casa. ¿Sale? Usted no puede ir a orar por un enfermo allá cuando no oró por su esposa en la mañana. ¿Sí me entiende? No puedes, porque sería hipócrita. Ya fuiste a orar allá por el enfermo, según tú muy amoroso y preocupado, vamos a orar por el enfermo, vamos. ¿Y oraste por tu esposa en la mañana? ¿Sabes qué necesidad tenía tu esposa? Te sentaste a escucharla. ¿Qué tal si tiene algo enfermo en el corazón y no fuiste capaz de ministrarlo? ¿Me entiendes? Dirían en mi tierra, candil de la calle, oscuridad de tu casa. No sé si aquí también lo dicen eso. ¿Sale? Vas allá y le dices a los... No, hermano, es que mire, usted tiene que cuidar a su niño. Mire, es que si usted lo deja que haga berrinche, eso es malo, porque le forma una idea incorrecta de cómo es la vida. Usted tiene que enseñarle. Pero, ¿ya corregiste los berrinches de tus hijos? ¿O a ti te hacen como quieren? ¿Sí me entiende? Dios quiere que vayas a visitar, ¿cómo no? Dios quiere que salgas y compartas el evangelio definitivamente. Dios quiere que tú sirvas aquí en su casa. Ese es el anhelo del Señor. Pero antes de eso, tú tienes que servir primero en tu casa. Primero tu casa, primero los tuyos, primero tu familia. Y ya, una vez que hayas ministrado y hayas servido a Dios ahí en tu casita, entonces sí, vente para acá. Entonces sí, ¿sale? Una vez que has sabido dar testimonio de Cristo en tu trabajo, porque eso es algo de lo que está diciendo aquí. Dice que sean irreprensibles, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿De dónde voy a sacar el testimonio? ¿De dónde voy a sacarlo? Yo imagínense, yo como quien prueba, bueno, yo no los pruebo, pero como quien está pendiente de los que están para candidatos al servicio en la iglesia. Imagínense que yo soy del consejo directivo y yo estoy supervisando a los candidatos para el servicio en la iglesia. Yo puedo ir a platicar con la esposa, y la esposa, si es discreta y es calladita, no me va a decir todas las cosas del marido. Y los hijos, si ya por ahí les di el pellizco, a lo mejor tampoco me van a decir todas las cosas del papá. Pero ¿de dónde voy a obtener yo esta parte que dice aquí? También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Yo me voy a tener que ir con los del trabajo. Porque a lo mejor la esposa, por no quemarlo, a lo mejor la esposa, por no meterse en más problemas, no me dice. A lo mejor los niños, si ya por ahí ya los enseñaron a que no hablen de más, tampoco me dicen. Pero si yo me voy al trabajo, ahí me voy a enterar de cómo es el marido. Ahí me voy a enterar de cómo es la hermana. Pero si en los del trabajo me dicen lo mismo, no, mira, no, un hombre de Dios, no, mira, llega y ora por todos, y aquí no, y a todo mundo no hay a quien no le haya predicado, no, es bien trabajador, y llega siempre temprano, y es el último que se va, y no, miras de ver, no, nos echa la mano, ahí está, nos ayuda, cuando yo estaba enfermo me cubrió mi turno, no sé, ¿me entiendes? Ah, entonces tiene buen testimonio, ¿sí me entiendes? Entonces, así es como Dios espera que empecemos el servicio. Por eso le digo, las prioridades en el reino, las prioridades cambian. Y eso es a donde nos vamos a meter ahora, hermanos. Nos vamos a meter al ministerio del matrimonio. Cuando dijimos, cuando usted se acerque al altar, lo que usted va a hacer es que se va a comprometer con Dios a servirle como esposo en su casa. Señor, vengo a pactar, vengo a jurar, vengo a comprometerme de que yo voy a servirte siendo un buen esposo para mi esposa.
y un buen padre para mis hijos. Y la mujer lo mismo, vengo a comprometerme de ahora en adelante que yo voy a ser una buena esposa, que voy a ejercer bien mi ministerio, siendo ayuda idónea de mi esposo y una buena madre para mis hijos. Eso es lo que vengo a hacer. Vengo a comprometerme que voy a vivir la vida de acuerdo al orden que tú has establecido. Vengo a comprometerme que vengo a vivir la vida de una forma diferente. ¿Sale? Y ahí es donde yo quiero hacerle una pregunta que a mí me puso a meditar. Y la pregunta es esta, la pregunta es muy sencilla. ¿De dónde aprendiste lo que tú estás viviendo en tu matrimonio? De los papás. De los papás, ¿no? Del mundo, de la tele, de la novela, del consejo de la comadre. ¿Me entiendes? Y ese es nuestro problema, hermano. ¿Sale? Porque si tú vives lo que crees, si el mundo ya te adoctrinó y tú crees que eso es correcto, así lo vas a vivir. Jóvenes, antes de que piensen casarse, primero siéntese a estudiar qué es ser esposo. Hermano, es que yo quiero ser pastor. Sí, mijo, primero siéntate a estudiar qué es ser pastor. Y ya que estudiaste qué es ser pastor, me dices si le quieres entrar. ¿Sí? Así igual. Hermano, es que yo me quiero casar. Sí, mija, primero siéntate a estudiar qué es ser esposa. Y ya que hayas entendido bien qué es ser esposa, entonces ve si te casas. ¿Sale? Porque el decir yo me quiero casar es porque estás diciendo que tú ya entendiste. Estás diciendo que tú estás listo para servir a Dios sirviendo al otro. ¿Sale? Si los jóvenes entendieran esto, no se casaban a los 15 años. Cuando tú digas me quiero casar es porque estás listo para servir a alguien más. Estás dispuesto a servir a alguien antes que a ti. Estás dispuesto a morir por otro. Eso es lo que me estás diciendo. Me quiero casar. Ay, muy bien, perfecto. ¿Estás dispuesta a que te matemos a ti para que tu marido viva? Sí. ¿Están listos, jóvenes? ¿Cómo? Bien. No. Mire, y no lo digo yo, para que no diga, es que la hermana di que habla pura cosa rara. No lo digo yo, de verdad no lo digo yo. Está aquí. Mire, véngase a Génesis. Génesis capítulo 1. Ok. Ok. Y vamos al versículo 27 y 28. ¿Ya lo tienen? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios también estableció cómo tenían que ser las cosas. ¿Sale? Dice aquí que Dios los bendijo, es decir, Dios los unió. ¿Sale? Dios bendijo la unión. Pero fíjese el orden que Dios estableció. Lo primero que Dios estableció, les dijo, fructifíquense. Es decir, produzcan fruto. Es lo primero, fructifíquense. Produzcan fruto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que en el orden de Dios, una persona está lista para casarse solo cuando ya está dando frutos. Está dando frutos de obediencia,
está dando frutos de sujeción, está dando frutos de madurez, está dando frutos de mansedumbre, está dando frutos de responsabilidad. ¿Sí me entienden? Y eso es algo que decíamos hace unas clases, en el propósito original se tendría que desarrollar en la familia. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablamos de cómo le haces tú para que un fruto se madure? Y que decíamos que lo envolvías en papel, que creabas el ambiente. Entonces, ¿cómo se producen hijos que tengan frutos? Madurándolos en la casa. Entonces, en términos perfectos, es responsabilidad del padre y de la madre instruir a los niños y a las niñas desde pequeños, enseñarlos para que crezcan y sean no solamente buenos chicos, buenas chicas, sino hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. ¿Sale? Eso es en términos perfectos. Es responsabilidad del padre y de la madre trabajar con los jóvenes, con los niños, no solo para que sean buenos, no, para que tengan un corazón como el de Cristo. Cuando el joven en la casa haya alcanzado la madurez, haya mostrado ser responsable, obediente, sumiso, haya manifestado que se ha desarrollado en él esa virtud del amor hacia los demás y hacia él mismo, hacia Dios sobre todas las cosas, entonces ese hombre, esa mujer está listo para casarse. Si aún es irresponsable, si aún no sabe obedecer, si es rebelde, si es contencioso, si simplemente no tiene esos frutos de amor, entonces mejor que se quede así. Porque pobre de la que se case con él, o pobre del que se case con ella, va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque no hay fruto. ¿Sale? No hay fruto. Entonces se van a casar y uno al otro se van a demandar. Ella va a demandar amor, pero si él nunca aprendió el fruto del amor, ¿qué le va a dar? Él va a demandar respeto, pero si ella nunca aprendió el respeto, ¿de dónde se lo va a dar? Y ahí es donde empiezan, ¿sale? Porque se unen sin haber entendido el punto. Pero una vez que entonces ya tienen los frutos, que ya maduraron, ya entienden, conocen cuál es la voluntad de Dios, entienden cuál es el reino, viven conforme al reino, entonces en términos perfectos dice que después lo que sigue es que se multipliquen. Y entonces ahí viene ya la unión, ajá. Multiplíquense. Multipli. ¿Sale? Entonces sí, estás listo para casarte. Si tú ya tienes frutos, estás listo para casarte. Estás listo para multiplicarte. ¿Por qué? Porque si tú eres un hombre responsable, un hombre de Cristo que tiene el carácter del reino y tu esposa también, entonces podemos estar seguros que los hijos van a adquirir lo mismo. ¿Sale? Vas a formar más discípulos. Por eso el primero que tiene que ser discípulo es uno. Primero el esposo, antes de casarse, como joven, como siervo de Dios, soltero, tiene que ser discípulo. En términos perfectos estoy hablando, ¿eh? Y la mujer tiene que ser discípulo también. Y entonces sí, si casamos dos discípulos de Jesucristo, fieles a la palabra, que están dando frutos, entonces están listos para multiplicarse, porque como ellos son discípulos, ¿qué van a formar en sus hijos? Discípulos, ¿sale? Y entonces viene la tercer cosa, llenen la tierra, ¿sale? ¿Y no ese es el propósito de Dios? ¿No acaso por eso Dios hizo a Adán y a Eva? Porque quería llenar la tierra con muchos hombres y mujeres que se parecieran a Cristo. Amén. Pero esto no se va a alcanzar si no comenzamos acá, hermano. ¿Sí?
¿Sí me entiende? Nosotros queremos llenar la tierra, pero nos queremos brincar estas. Nos queremos multiplicar sin esta. ¿Sale? Nos gustan estas, pero esta no. Pero esta es la primera. Esta es la primera. ¿Sale? Y entonces sí, después de llenar la tierra, entonces dice acá, sojuzguenla, domínenla, gobiernenla. ¿Sale? Ya no me cabe, pero ahí póngale sojuzgar o gobernar. Gobernar. Entre paréntesis, dominar. ¿Sale? Queremos gobernar la tierra. ¡Amén! Todo San Blas para Cristo. ¡Amén! Nada. Aleluya. Primero a dar fruto. ¿Sale? No podemos tomar todo San Blas para Cristo si primero no estamos fructificando. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de ti, varón, siervo de Dios? Que seas discípulo de Cristo. Amén. Discípulo. Que te comprometas a vivir como Cristo. Si tú eres discípulo de Cristo, vas a hacer lo mismo que tu maestro. Y tu maestro dio su vida por su amada. Se entregó a sí mismo. Escuche usted, dice que se despojó de sí mismo. Dice que se entregó a sí mismo para santificarla. Quiere decir que Jesús entregó lo que Él era, no lo que tenía. ¿Sí entiende? Jesús se entregó a sí mismo, es decir, Él dio su vida, no dio lo que tenía. Porque el marido a veces da lo que tiene, pero no lo que es. El marido a veces dice, yo ya te traje el dinero, yo ya cumplí mi parte. Da de lo que tiene, pero no da lo que es. ¿Sí me entiende? Y piensa que con dar lo que tiene, ya con eso está cumpliendo con su parte. Piensa que con... No, yo ya le cambié el pañal una vez, yo ya te ayudé. ¿Sale? Da de lo que tiene, es decir, te dio su fuerza, pero no te dio su vida rendida. ¿Sí me entiendes? Y eso no es ser esposo. Ser esposo es que tú te das. Ser esposo es que tú te entregas, ¿sale? Y es que tú das tu vida por el bien de tu esposa y de tus hijos, pero primero de tu esposa. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que pusimos? Si hubiera un desastre, un terrible accidente y solamente pudieras salvar a uno de tu familia, ¿a quién salvas? A su esposa. Es cruel, pero los niños pueden que salven ellos. ¿Por qué? Porque con quien te hicieron una sola carne, ¿con quién fue? Con tu esposa. Y nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Sale? Por eso es que a quien tendrías que salvar sería tu esposa. Entonces, en términos divinos, este es el orden de Dios. Dios quiere que el marido y la mujer comiencen por ser discípulos, por dar frutos. Y eso es a lo que usted no solo va a tomar la decisión de hacerlo, sino que lo va a pactar y se va a comprometer delante del Dios viviente. Y yo quiero ser discípulo. Señor, me vestí de blanco el día de hoy y me puse mis mejores galas, adorné toda la iglesia y invité a todos los de la iglesia para que fueran testigos de que hoy vengo a comprometerme a decirte que quiero ser discípulo. Eso es la boda, hermano. Perdóneme por romper la burbuja romántica. Perdóneme por romper los corazones. Pero así es. Señor, adorné la iglesia, invité a toda mi familia y a todos los de la congregación para que fueran testigos junto con los ángeles y los demonios de que hoy vengo a pactar solemnemente contigo que voy a ser discípulo de Jesucristo. Eso es la boda, hermano. Ese es el pacto matrimonial. Vengo a comprometerme delante de ti, delante de toda esta gente, que quiero vivir como Cristo, que quiero hacer su voluntad, que me voy a morir yo para que viva ella. Eso es lo que usted va a pactar. Y la mujer igual. Señor,
Me vestí con este super traje blanco, hecho especialmente para la ocasión. Me peinaron y me adornaron, Señor, porque quería estar presentable, porque vengo delante del trono, Señor, con toda esta nube de testigos, a jurarte y a pactar que hoy quiero morirme para que Él viva. Vengo a comprometerme a que voy a entregar mi vida completa para que Él sea el hombre que tú quieres. A eso vengo. Eso es casarse, hermano. Perdóneme que le desinfle la burbuja, pero es necesario que lo entienda. ¿Por qué? Porque le van a demandar, le van a pedir cuentas de lo que usted va a hacer. Y usted tiene que entender y tiene que temer. Y no le digo para que se nos eche para atrás, no, ya se amarró, ahora se aguanta. Por eso lo vamos a amarrar bien del altar. Por eso, hermanos, quienes hagan el lazo, póngale de ese mecate reforzado. Más con cadena, dice mi hermano Ángel. De la gruesa, esa pesadota esa. Para que no se nos vayan a huir. Hay que ponerle la bolita esa. Con un candadito. Ándele con una bola de esas para que no corran. ¿Sale? Porque eso es el pacto, hermano. Que usted adorna la iglesia, usted invita, porque eso es lo mejor, hermano. No le basta, y eso es lo que me encanta, no basta con la intención de su corazón, no fue únicamente en lo secreto, en lo privado con Dios, no, usted se fue un paso más adelante, invitó a toda la iglesia, invitó a las iglesias hermanas, invitó a su familia, para que fueran testigos de que usted viene a comprometerse a ser discípulo y a entregar su vida para vivir conforme a lo que Cristo ha establecido. ¡Qué valor, de verdad! Eso es de hombres y mujeres valientes. Y eso es lo que usted va a hacer el día que se case. Va a venir a comprometerse a que va a entregar su vida para que se cumpla la voluntad de Dios en su esposa y en su esposo. ¡Amén! Amén. Amén. Yo estoy muy contenta, hermano, pues sí. Eso es de bendición. No hay cosa más hermosa que ver a la gente cumpliendo el propósito de Dios. Amén. ¿Sale? Entonces, esto es el principio eterno. Y como Dios quiere esto, entonces Dios en su bondad, Dios en su perfecto amor, dice, ok, hijo, yo sé que eres un hombre valiente y esforzado, y sé que has decidido morir para que ella viva, y te voy a ayudar. Te voy a ayudar, no te preocupes, no vas a estar solito en esto, te voy a ayudar. ¿Sale? Y como quiero que lo logremos, como quiero que camines, como quiero que aprendas a ser como yo, entonces te voy a enseñar, te voy a instruir. ¿Sale? Y ahí es donde Dios comienza por la cabeza. Entonces, el orden de Dios es este. Ya puedo borrar esto, ¿verdad? Ya bórralo, por favor. Ok. Entonces, el orden es Dios, familia, trabajo e iglesia. Pero el otro orden entonces es Dios. Ya no pinta. Es Dios. Esposo. Y esposa. Y hasta aquí abajo, los hijos. En chiquito. En chiquito y hasta abajo. Sí, porque luego quieren estos estar acá o aquí. ¿Por qué no fue al culto? Ay, es que mi niño. ¿Sale? Entonces, los hijos son aquí. Winnie. La Winnie. Entonces, primero es Dios, luego es el esposo. En el reino primero vamos con los varones. ¡Amén! ¿Ok? Entonces, ¿qué espera Dios de ti, varón? Véngase a el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 7.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer Gloria del es gloria del varón. ¿Por qué comenzar con los varones? ¿Por qué Dios primero lo pone a él? ¿Por qué Dios establece que él va a ser la autoridad, el gobierno en la casa? Cuando hablamos de cabeza hablamos de gobierno, hablamos de autoridad. ¿Por qué Dios lo pone a él? Por esto que dice aquí, ¿sale? Él es imagen y gloria de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre, ¿sale? No dijo, hagamos al hombre y a la mujer. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A quien hicieron la imagen de Dios fue al hombre, ¿sale? De manera que Dios desde ese momento le estaba entregando la autoridad al varón, ¿sale? Él es la imagen y la gloria de Dios. Quiere decir que en el hombre se encuentra todo lo que representa a Dios, su poder, su grandeza, su autoridad, todo eso se encuentra en el hombre, ¿sale? Por eso es que Dios con el primero que va es con él. A quien primero tiene que restaurar Dios, escuche, mujeres, siervas de Dios, a quien Dios primero quiere restaurar es al varón, ¿sale? Porque a donde va la cabeza van los pies. Y el diablo al que primero quiere matar es al varón. Porque si cortas la cabeza, el resto del cuerpo se muere. Tú puedes decidir ser como Eva, que entregó a su varón para destruirlo, o puedes decidir ser la iglesia gloriosa que Cristo espera para llevar a tu varón a la gloria que él perdió. Tú puedes ser herramienta en las manos de Dios o en las manos del diablo, tú decides. La mujer tiene un poder que ni siquiera se imagina, porque la Biblia dice que la mujer con sus manos o edifica o destruye. Fíjese qué poderosa es una mujer. Por eso Dios nos puso bajo autoridad, porque una mujer es un arma bien poderosa, que en manos inadecuadas puede resultar muy dañina. Mi hermano que conoce de armas, imagínese un arma muy potente, yo no me sé los nombres, hermano, pero una bazooka. Una bazooka. ¿Usted le confiaría una bazooka a un chamaco de 15 años? No, porque como está en esa ansia de, ¡ay, a ver qué hace! De seguro destruye, ¿sí? Destruye un pueblo, destruye algo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es un arma muy poderosa puesta en manos de alguien que no la sabe usar, que no la sabe administrar. ¿Sale? Así es la mujer. La mujer es un arma muy poderosa. Ya lo vamos a ver, sierva, cuando te toque que hablemos de la mujer. Pero la mujer es un arma muy poderosa y el diablo lo sabe. Tan poderosa es una mujer que tiene el potencial para edificar una casa o para destruirla con sus propias manos. No necesita otra cosa. Con las manos nada más. Tú o edificas una casa o la destruyes. Así de poderosa es una mujer. Y el diablo lo sabe. Y por eso con quien el diablo va es con la mujer. Tú decides si sirves a Dios o sirves al diablo. Si tú pones todo ese potencial y toda esa autoridad que el Señor te ha dado en manos de Dios, entonces tu varón será levantado a la gloria que él tenía, a la gloria que Dios preparó para él. Pero si tú eres de esa mujer necia, entonces vas a sujetar tu poder al diablo. Y en lugar de levantar la cabeza, la vas a cortar. Y si tú cortas la cabeza, el cuerpo se muere. ¿Sale? Por eso en el reino, a quien Dios primero lo tiene en la mira es al varón. No porque las mujeres seamos menos, no, de ninguna manera.
Las mujeres no somos menos. Las mujeres somos muy importantes y somos muy valiosas para Dios. Pero por eso es que Él fue sabio. Un arma tan poderosa, un arma tan grande, tiene que estar sujeta, tiene que estar bajo el gobierno de alguien que la sepa administrar. Entonces, mujer, tú tienes en tus manos la vida de tu varón. Dice por ahí un dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Tú eres la responsable de que tu marido o se levante como autoridad o se muera. Y entonces, varón, si tú entiendes eso, entonces cuídala. Cuídala. Porque si ella tiene ese potencial para dar vida o para dar muerte, entonces hay que tener cuidado con esa herramienta, con esa arma. Por eso es que Dios primero se va con el varón, porque quiere levantarlo en autoridad, porque quiere enseñarle cuál es su posición y quiere guiarlo para que dé fruto, para que sea discípulo. Y entonces ahí es donde comienza. Esto ya lo borro, ¿ah? ¿Ya? Entonces aquí es donde comienza. Dios te llama a ti, varón, para que tú le sirvas. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de ministerio. Dios te llama a ti, varón, por cuanto tú eres la gloria y la imagen de Dios. Dios te está llamando para que tú le sirvas en eso, siendo la imagen y la gloria de Dios. ¿Vale? Lo vas a servir siendo la gloria de Dios. Lo vas a servir con las virtudes de Cristo, las virtudes de Dios. Y con las actitudes. ¿Sale? Eso es lo que Dios quiere levantar en ti, varón, porque tú eres su imagen. Tú eres su gloria. Entonces, lo primero que Dios quiere es que tú entiendas esto. El Señor me decía, ¿por qué me enfoco primero en el varón? ¿Por qué en hablar primero al varón? Me dijo el Señor, porque yo quiero llevarlos a recuperar lo que el pecado les quitó. Yo quiero llevarlos a que ellos recuperen la posición que el pecado les quitó. La posición que por la ignorancia, que por la desobediencia le entregaron a Satanás, yo quiero que la recuperen. Por eso es que es necesario que ellos se sometan a vivir en esta forma. Por eso es que el varón está llamado a ser como Cristo, ¿me entiende? Porque esa es su posición en el reino. ¿Sí me entiende? Porque del hombre fue del que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que la identidad del varón era ser como Cristo. Adán era como Cristo, ¿sale? Adán tenía las cualidades de Cristo, tenía la gloria de Dios, tenía las virtudes de Cristo y tenía las actitudes de Cristo. Adán lo tenía, ¿sale? Y eso es lo que Dios quiere lograr ahora en ti. Y tu esposa va a ser la ayuda idónea que te ayude a desarrollar esto. Por eso, tú tienes que ver a tu esposa como una bendición. Porque es a través de ella que tú vas a poder desarrollar estas cualidades que ya fueron establecidas para ti, pero que el pecado vino a dañar. Es como, imagínate que tú eras millonario, imagínate que tú eras millonario, imagínate que tú tenías muchísimo dinero y todo lo perdiste por un error que cometiste. Pero que de repente llega alguien y te dice, vengo a trabajar contigo, vengo a ofrecerte que recuperes todo lo que perdiste. ¿Qué dices? ¿Le entras? ¿Sí? Eso es lo que Dios te está diciendo, varón. Por el error de tu padre Adán, tú perdiste todo lo que tenías, tu grandeza, tu riqueza, tu gloria la perdiste. Pero Dios te está diciendo, hoy vengo a ofrecerte que trabajes conmigo y recuperemos todo lo que perdiste. ¿Le entra? Qué bueno, amén.
¿Sale? Entonces, si tú le entras, entonces Dios se compromete contigo a llevarte a recuperar la gloria que Él tiene para ti. Y ahí entonces empieza esta parte. Servir a Dios o recuperar la gloria de Dios en tu vida es que tú te vas a disponer a vivir para con tu mujer de la misma manera en la que Cristo camina con la iglesia. En esa grandeza, en ese poder que Dios ejerce sobre su casa. ¿Vale? Eso es servir en la gloria de Dios. Servir siendo la gloria de Dios es que tú vas a disponer tu vida, varón, para dejarte guiar por Cristo, para que tú ahora hagas en tu casa, con tu esposa, lo mismo que Cristo hace en su casa, con su iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Y qué hace Cristo en su casa con su iglesia? ¿Qué hace Cristo en su casa con su iglesia, hermanos? ¿Qué hace Cristo en su casa? La pastorea. ¿Sale? Cristo en su casa lo que hace es que la pastorea. Él es el buen pastor, dice. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Entonces, lo que hace Cristo con su iglesia es que Él la pastorea. Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por su amada, para salvarla. Y no solo eso, no solo dio su vida para salvarla, sino que dio su vida para transformarla, ¿vale? Para santificarla. Entonces, por eso le digo, Dios no está esperando que tú le des de lo que tienes. Dios está esperando que tú te des a tu esposa, ¿sale? Que tú entregues tu vida a que tu esposa alcance el propósito eterno. Que tú entregues tu tiempo, ¿sale? Tu fuerza, tu conocimiento, tu energía, tu amor, todo lo que tú eres, lo entregues para que ella sea transformada, para que ella sea santificada. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Entonces, Dios pastorea a la iglesia. De ahí entonces que usted y yo sabemos que el varón es pastor de su casa. ¿Sale? Pero ¿qué otra cosa hace Dios? ¿Qué otra cosa hace Dios con su iglesia? ¿Qué otra cosa hace Dios con su iglesia? Es sacerdote, intercede por ella. ¿Sale? Vamos a ponerle intercede. ¿Sale? Esto lo hace obviamente como pastor y esto lo hace como sacerdote. ¿Sale? Entonces, el sacerdote está a favor del pueblo, el sacerdote está a favor del pecador. Intercede, el sacerdote es el que acerca al pueblo a Dios. Entonces, Dios te está llamando, siervo de Dios, te está llamando a ti, varón, para que tú acerques a tu esposa a Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene que decir, vamos a orar, mi amor? El varón. ¿Sale? La mayoría de las veces yo sé que es la mujer. Pero como aquí hay discípulos de Cristo, amén. Hermano, ¿hay discípulos de Cristo? Amén. Amén. Quiero pensar que están cansados. Por eso no lo dijeron con tanta enjundia. Sé que por dentro llevan el gozo. Así que me consuelo en eso. Entonces, como aquí hay discípulos de Cristo, usted va a llevar a la iglesia, va a llevar a su amada a la comunión con Dios. Por eso le digo, el casarse conforme al pacto es eso. Señor, vengo a comprometerme que yo voy a ser el pastor de esta mujer. Y así como tú diste la vida por mí, yo voy a dar la vida por ella.
Y así como tú me pastoreas a mí y me cuidas y me instruyes a mí, yo la voy a instruir a ella. Eso es casarse conforme al pacto. Señor, vengo a comprometerme que yo voy a ser el sacerdote fiel de mi casa. Y yo voy a preocuparme y voy a desvelarme todas las noches para interceder por ella. Vengo a jurar, Señor, que yo voy a encargarme de que ella se una a ti. ¿Sale? Eso es lo que estamos diciendo el día que juramos, el día que pactamos delante del altar. Vengo a comprometerme que yo voy a interceder por esta mujer, que yo voy a preocuparme por su vida espiritual y que cuando ella esté caminando, yo me voy a asegurar de que no se aparte de ti. Yo la voy a acercar a tu presencia, yo la voy a llevar a tus pies. Y cuando ella falle, Señor, yo voy a estar ahí para ayudarla. Cuando ella falle, yo voy a estar ahí para orar por ella y para llevarla delante de tu trono, Señor. Cuando ella se quiera ir, yo voy a ir por ella, Señor, y la voy a traer delante de tu presencia para que no se desanime, para que siga caminando. Yo la voy a ayudar cuando peque, cuando falle, voy a estar ahí como tú has estado conmigo. Y le voy a recordar el Evangelio, Señor. Le voy a recordar que tú ya pagaste por ella, para que ella no se desanime, sino que siga adelante. ¿Vale? Eso es servir a Dios como sacerdote. Pero ¿qué más hace Cristo con la iglesia? La instruye. ¿Vale? ¿Sale? La instruye. Entonces, volvemos al punto. ¿Quién es el que tendría que decir, vente mi amor, vamos a leer la Biblia? El esposo. El esposo es el que tendría que estar llamando a su esposa, vente amor, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar esta prédica, mira, te voy a platicar lo que el Señor me reveló. El esposo es el que tiene que estar instruyendo a su esposa. ¿Vale? Él es el que tiene que estar enseñándole a su esposa lo que es correcto y lo que no es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Vale? Él es el que tiene que estar preocupado porque su esposa camine conforme a la palabra del Señor y que su esposa camine conforme a los principios del reino. Él es el que tiene que estar ahí estudiando, meditando, escudriñando para poderle dar el alimento a tiempo cada día a su mujer. ¿Por qué? Porque ella es tu oveja. Mi hermano Faust, ¿cuántos días deja sin comer a sus ovejas? Ninguno. ¿Les da fielmente de comer? Tienen que comer. ¿Sale? Entonces, así como mi hermano, que es pastor de ovejas, no deja un solo día sin comer a su rebaño, usted, pastor de su casa, usted, maestro de su esposa, no puede dejar pasar un día sin darle alimento espiritual. Porque la oveja tiene que comer. ¿Qué está comiendo tu oveja? Está comiendo lata. ¿Qué está comiendo? ¿Novela? ¿El chisme de la comadre? ¿Qué está comiendo tu oveja, pastor? ¿Sale? Entonces ahí es donde entra la parte del maestro. Tiene que ser maestro. Estar escudriñando, entendiendo, meditando la palabra para asegurarse de que su esposa entienda y su esposa sea instruida. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hace Cristo por la iglesia? Le da dirección. La dirige. Dirige con U. ¿Sí está bien escrito, siervo? Con J. ¿Con J? ¿Dirige? ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Que con J no. Ok.
Perfecto, dirige. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí está correcto, Dani? ¿Sí? Ok. Perdone usted mi ortografía. ¿Sale? Dirige. Entonces, Cristo a su iglesia la dirige. Y usted escucha que dice, así dice el Señor. Ahí ya te vino a dirigir. Ahora, no le estoy diciendo que usted va a llegarle a gritar a su esposa. ¿Sale? Si el Señor le quiere gritar a su iglesia es cuestión del Señor, pero a usted créame que no lo mandaron ahí. ¿Sale? Entonces dar dirección no es pegarle de gritos. Dar dirección es ayudarle a entender dónde está bien y dónde está mal y darle la solución. ¿Por qué? Porque toda profecía tiene que tener 4 elementos. ¿Quién me los dice? ¿Cuáles son los elementos que toda profecía tiene que tener? ¿Qué más? Exhortación. ¿Vale? Exhortación. Creo que sin H, ¿ah? Exhortación. ¿Está bien escrito exhortación? ¿Sí? ¿Con X? Creo que lleva H. ¿Lleva H? Lleva H. Ok. Yo sabía, pues la borré. ¿Así? Ajá, así está. Exhortación. Sale. Toda palabra, tú profeta de Dios, siervo de Dios, tienes que exhortar a tu esposa. Y exhortarla a tu esposa es dejarle ver en dónde está mal. Pero dice la palabra que cuando instruyas, cuando exhortas, que lo borramos todo. Exhortación. Gracias. Dice la palabra que cuando vayas y corrijas a tu hermano, lo hagas considerándote a ti mismo. ¿Sale? Cuando tú vayas a exhortar a alguien, tienes que tomar en cuenta eso. Vas a ir a exhortar, pero considerándote a ti mismo. Háblale como te gustaría que te hablen a ti. ¿Sale? Si a ti no te gustaría que te insulten, si a ti no te gustaría que te falten al respeto, si a ti no te gustaría que te maltraten, no lo hagas con tu esposa. ¿Sale? Exhortar es esto, es dejarle ver en dónde ha fallado, es dejarle ver en dónde se está desviando del camino. ¿Sale? Exhortar es mostrarle la realidad de cómo son las cosas y hacia dónde se está dirigiendo. Pero una vez que la exhortaste, no la vas a dejar así. Después de exhortarla, tienes que darle dirección. ¿Ok? Entonces la otra palabra de la profecía es la dirección. ¿Sale? Ya le dijiste dónde está mal, pero no la condenes. Ahora dale la solución. ¿Sale? Ya le dejaste ver su error, ya le dejaste ver dónde se equivocó, ya le dejaste ver dónde cometió el error y eso está perfecto. Pero ahora dile cómo salir de ahí. Dale la solución. Dile cómo dejar ese pecado, dile cómo dejar ese error, dile cómo va a resolver el problema. ¿Sale? Y lo siguiente, ¿qué es? Consolación. Asegúrate de dejarle saber que lo estás haciendo porque la amas. ¿Sale? Asegúrate de dejarle saber que para ti es importante y que si le estás señalando el error no es porque tú te creas mejor que ella. Porque Jesús dijo una cosa, que antes de que quieras quitar la paja del ojo de tu hermano, veas tu bigota primero. ¿Sale? Entonces, por eso le digo, usted va a dirigir, pero tome en cuenta que como profeta de Dios, su mensaje tiene que llevar esto. ¿Sale? La vas a exhortar, porque Dios así es. Dios no puede ver el pecado y quedarse quieto. Dios no puede ver que te estás desviando y simplemente no hacer nada, no. Dios ve que te estás desviando y va a intervenir.
Y así el marido que es sabio, el marido que es responsable, el marido que ama a su esposa y su casa, cuando ve que algo está mal y algo está saliéndose de control, va a decirlo. No es de que, pues haz lo que quieras, siempre has hecho lo que has querido. No, eso no es ser siervo de Dios. Eso no es estar caminando siendo discípulo de Cristo. Si ves que tu esposo está cometiendo un error, se lo tienes que decir. Pero dile cómo lo van a resolver. Dale la solución y asegúrate de dejarle saber que para ti ella es importante. Asegúrate de dejarle saber que lo estás haciendo porque la amas y te preocupa que esté bien. Y el cuarto punto, que ese nunca puede faltar, la santidad. ¿Vale? Santidad. ¿Y qué es santidad? La santidad es el sello por excelencia de Dios. ¿Vale? Toda palabra que el Señor te manda, la señal de que proviene de Él es que trae santidad. ¿Y qué significa eso? Que la intención detrás de esa palabra es acercarte a Cristo, acercarte a que te parezcas más a Cristo, acercarte a que tú cada día empieces a vivir más conforme al orden del reino. ¿Vale? Entonces, si tú vas a dirigir a tu esposa y la vas a exhortar, no sea porque te ganó la carne y la quieres regañar, porque entonces no estás siendo un buen profeta. Si tú vas a corregir a tu esposa y la vas a exhortar, asegúrate de que sea del Espíritu y asegúrate que es únicamente porque tu deseo en tu corazón es que ella sea santificada, es que ella se parezca más a Cristo. ¿Sale? Tienes que cuidar eso en tu corazón, varón, porque va a haber momentos en el que te vas a querer desquitar de lo que te hace. Yo soy el profeta de la casa y te voy a decir tus verdades. No, pero asegúrate de que sea por el Espíritu. Asegúrate de que lo que le vas a decir es con el propósito de llevarla a parecerse como a Cristo. ¿Vale? Asegúrate de que lo que le vas a hablar es para santificarla, no para destruirla. No para sacar ahí tu carne que quiere desquitarse de lo que te hizo. ¿Vale? Tienes que cuidar eso. Entonces, santidad, si le vas a hablar, pero es porque la quieres ayudar a que ella crezca espiritualmente. La vas a dirigir para que ella se parezca a Cristo. Ese es el propósito de la palabra. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra cosa hace Cristo con la iglesia? ¿Qué otra cosa? La pastorea, intercede por ella, la instruye, la dirige. ¿Qué más? ¿Qué más hace Dios contigo? Lo primero que hace Dios contigo cuando tú vienes a sus pies, ¿qué hace contigo? Ajá, pero ¿cómo lo hace? Es padre, te da paternidad. Dice que a los que creen les da potestad de ser llamados hijos, ¿vale? Entonces da paternidad. ¿Vale? Él es padre fiel. Él es padre fiel. Y como padre, Él cela, Él cuida, Él provee, ¿cierto? Como buen padre, Él provee. Él corrige, Él disciplina, Él instruye, ¿sale? Él guía, Él protege. ¿Por qué? Porque es Padre. Entonces también así, Dios quiere usarte para ejercer paternidad sobre la vida de tu esposa. Dios quiere usarte para ayudarla en esa área como mujer que todas necesitamos de ser cobijadas, de ser protegidas, porque mira, por muy ruda que sea una mujer, siempre necesita sentirse protegida. Por muy ruda que se quiera ver de que no, y yo la desgreñé, no. La realidad es que todas las mujeres necesitamos sentirnos protegidas. A todas nos gusta saber que estamos seguras con nuestro esposo. A todas. Toda mujer necesita eso. Toda mujer necesita sentirse amada, necesita sentirse
guardada, necesita sentirse respetada. Toda mujer necesita seguridad, necesita protección, necesita cariño. Toda mujer, ¿sale? Entonces Dios quiere usarte a ti, varón, para que tú ejerzas esa paternidad sobre la vida de tu esposa. Y estas cualidades, usted y yo ya las estudiamos la vez pasada, ¿sí se acuerda? Por eso ya no me metí muy profundo en esto, porque yo sé que usted esto ya lo vio, ¿sale? Estas cualidades ya las vimos. Pero quiero recordárselas porque esto es servir a Dios de acuerdo a su gloria. ¿Ok? Y aquí es donde necesita que usted se disponga a ser discípulo. Y como lo decíamos la clase pasada, lo mismo que hizo Jesús. No hago nada por mí mismo. ¿Qué dijimos que significaba eso? Cuando Jesús decía, no hago nada por mí mismo. Que está totalmente sujeto al Padre, que no actúa por su propia cuenta. Entonces el ser discípulo de Cristo, el servir a Dios con tu ministerio de esposo, es que tú no vas a actuar por tu propia cuenta, sino que te vas a sujetar en todo al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es la cabeza del varón, Cristo es la cabeza del varón. De manera que si tú quieres lograr esto, si tú quieres de verdad servir a Dios de esta manera, necesitas sujetarte totalmente a Dios, a Cristo. Y no actuar por tu propia cuenta, sino actuar en total dirección del Espíritu Santo, conforme a la palabra, para que tú alcances este propósito. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta aquí me vas siguiendo? Ahora, servir con las virtudes de Cristo. Y aquí entonces sí ya se pone bueno el asunto. ¿Sale? Porque servir con las virtudes de Cristo significa entonces que usted ya va a servir de otra manera. Usted ya no va a servir únicamente siendo esposo, siendo pastor, siendo profeta de su casa, sino que además usted ahora va a disponer algo más de su vida para guiar a su esposa. Servir con las virtudes es tener siempre la disposición de hacerle bien a tu esposa. ¿Sale? Eso es una virtud. ¿Ok? Una virtud es eso. Es una actitud de siempre obrar bien. Eso es una virtud. Entonces, cuando hablamos de servir con las virtudes de Cristo, estamos hablando de lo que le digo. No solo le vas a dar lo que tienes, tu tiempo, tu dinero, tu cuidado. No, te vas a entregar a ti mismo para que ella crezca, para que ella viva. ¿Ok? Vas a entregar tu vida por ella. ¿Ok? Y ahí vengas, ella se lo sabe, vengas Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos al versículo 25. Efesios 5, 25. ¿Ya lo tienes? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vas a servir a Cristo? ¿Cómo Dios espera que lo sirvas con sus virtudes? Lo primero, amando. ¿Ya puedo borrar esto de acá? ¿Sí? Ok, entonces lo primero, ¿cómo vas a servir a Cristo? Amando a tu esposa, ¿sale? Amándola, y no con ese amor pasional, ese amor terrenal, ese amor de película, no, con el amor que dice en Corintios 13, ¿sale? Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que no es jactancioso, ¿sale? Ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Ese amor es el que quiere Dios que tú le entregues a tu esposa, ¿sale? Quiere que tú te dispongas
amar a su hija así como él la ama, porque ahí viene el punto, varón de Dios. ¿Tú sabías que tu suegro va a ser Dios? Ah, bueno. ¿Sí? ¿No? Ahora ya lo sabe. Ustedes tienen hijas, bueno, creo que casi todos tienen hijas. ¿Tú amas a tus hijas? ¿Qué harías por tu hija? Dar la vida. Dar todo. Si te enteraras que alguien le hace daño a una de tus hijas, ¿qué sentirías? Muchas cosas. Caiga fuego. Pues resulta ser que tú te casaste con una hija de Dios. Se quiere esconder. Tú estás casado con una hija de Dios. ¿Sale? De manera que tu suegro es Dios. Y si tú sientes feo cuando nada más de pensar que alguien pueda tratar mal a una de tus hijas, ahora imagínate el Todopoderoso. ¿Sale? Por eso con Dios las cosas son diferentes, ¿me entiendes? Por eso Él dice, mira, si tú quieres que tú y yo llevemos la fiesta en paz, ama a mi hija. Ámala. Ámala y tú y yo vamos a estar bien. Pero donde no la ames, entonces ni tus oraciones voy a escuchar. Donde me maltrates a mi hija, donde la hagas sufrir, donde la hagas padecer, vamos a tener problemas tú y yo. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios te está pidiendo que tú ames a su hija, pero no solo que la ames, le digo, con ese amor de quinceañeros, porque ese se pasa. Dice mi pastor, ese amor de mariposas en la panza y todas esas cosas, hermano, está bien padre, pero eso se llama romance. ¿Sale? Y ese se acaba, ese es fugaz. Pero cuando se acaba el romance es cuando empieza el verdadero amor. ¿Sale? Cuando ya no está tan bonita, cuando ya no se arregla tanto, cuando ya no sale siempre perfumadita, cuando le empieza a salir lo arisca, cuando le empieza a salir lo rezongona, cuando ya malgastó lo que le diste, cuando ya, no sé, te falta respeto, ahí es donde va a empezar a fluir el verdadero amor. ¿Sale? Ahí es donde fluye el verdadero amor. Porque dice en esta escritura que leímos, dice que Cristo, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Sale? Entonces, Cristo nos amó así como éramos, hermanos. ¿Sale? Así como éramos. Así como éramos. No nos puso condición. Aquí a alguien Dios le dijo, cambia primero y después te amo. No. A nadie le dijo así. A todos nos recibió así como veníamos. ¿Sale? Así como veníamos. Entonces, ¿cómo te está pidiendo Dios que ames a su hija? Así como es. No la quieras cambiar, esa es chamba de Dios. ¿Vale? No la quieras cambiar. Dios no te está diciendo cámbiala, Dios te está diciendo ámala. ¿Sí? ¿Ya ven la cuestión ahí? ¿Sí entiende el mandamiento? Dios no te está mandando a cambiar a tu esposa, Dios te está llamando a amarla. ¿Vale? Quiero que me sirvas amándola, entregando tu vida por ella, para que ella sea santificada, es decir, ella alcance la estatura del varón perfecto, ella sea como Cristo. ¿Ok? Entregando tu vida por ella. Pero, ¿en qué otra cosa Dios te pide que la ames? Véngase a la primera carta de Pedro. Capítulo 3. Y versículo 7.
¿Ya lo tienen? Lo van a leer ustedes. 1, 2, 3. Vosotros maridos igual dando amor a la mujer como a vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te está llamando Dios a servirle? Tratando primero, dando honor a la mujer como vaso frágil. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? Que la trates con respeto y delicadeza. ¿Sale? Eso es lo que Dios te está pidiendo, varón. Que tú le sirvas tratando a su hija así, con respeto y delicadeza. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, porque ella es vaso frágil. ¿Ok? ¿Cómo tratas tú las cosas que son frágiles? Con cuidado. Con cuidado. Decíamos que por la naturaleza de la mujer es muy sensible. Es muy sensible. Si tú no trajeras guaraches, ¿te meterías en un montón de espinas? ¿Por qué? Porque tu piel es sensible. Entonces, así también como tú no te someterías a un dolor voluntariamente, entonces no le infrinjas dolor a tu esposa. No le hagas cosas que la lastimen, que la dañen. No le hables con rudeza. Respétala. Considérala. ¿Por qué? Porque es frágil. Así como respetas y cuidas tu cuerpo. Por cuanto tú te amas, no te irías a meter a la bola de espinas sin guaraches. Y aún con guaraches, quién sabe si te metas. Yo creo que si sabes que hay un montón de espinas, vas y te compras una de esas bototas, de esas de trabajo, ¿no? De esas de suela dura. ¿Por qué? Porque te cuidas, porque te amas. Entonces Dios te está llamando para que tú también cuides y ames a tu esposa, considerándola que ella es frágil, ella es delicada. No le hables golpeado, no le hables tosco, no le reproches, no le grites. ¿Por qué? Porque es delicada. ¿Se acuerda que hablábamos de que una mujer con un gesto se lastima? Con una actitud se lastima. A ella tal vez no le hables, no le tienes que decir nada, pero nada, con un gesto la puedes matar. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Ignorándola la puedes matar. Provocándola celos la puedes matar. Porque es muy sensible. ¿Vale? Entonces lo que Dios te está pidiendo es que seas comprensivo con ella. Es que tú la respetes, ¿ok? Que tú te dispongas a vivir sabiamente con ella. ¿Sale? Por eso le digo, ahí la tarea del varón es sujetarse bien al gobierno de Cristo, agarrarse bien del Espíritu Santo, porque ¿de dónde viene la sabiduría, hermano? Del temor a Jehová. Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Se requiere que tú, varón, temas a Dios, porque si tú temes a Dios, eso te va a llevar a la presencia. Si tú temes a Dios, eso te va a llevar a escudriñar la Escritura, eso te va a llevar a buscar, eso te va a llevar a indagar, a querer saber cómo tienes que tratar a tu esposa, qué significa amar a tu esposa. Por eso le digo, mire, la mayoría de nosotros muchas veces iniciamos nuestras relaciones sin entender a qué íbamos. Nada más así como el borras, pues ya me gustó, le gusté y vale, dale, vamos a casarnos. Ya quién sabe si éramos del propósito, no, el caso que hay que casarnos. No sé ni qué ser esposo, ella no sabe ni qué ser esposa, pero vamos a casarnos. La mayoría de las veces así funcionamos. Pero no, hermano. Dios quiere que haya entendimiento. ¿Sale?
Y que ahora que usted ya no se puede echar para atrás, hermano. Así que ahora lo que le va a tocar es meterse a las escrituras, meterse a la presencia. Señor, revélame qué es ser esposo. Enséñame con la palabra, hermano. Búsquese ahí en su Biblia. Hay Biblias que hasta atrás tienen concordancia. Búsquese todo lo que habla acerca de ser esposo, de ser cabeza. Búsquelo. Todo lo que habla acerca de ser pastor, de ser sacerdote, de ser profeta, de ser padre, búsquelo. Para que usted pueda entender cuál es el papel del esposo bíblicamente. Y una vez que lo haya estudiado, una vez que lo haya meditado, entonces ahora vaya a la presencia del Señor y dispóngase. Señor, yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir esto, enséñame a vivir esto, porque a esto me has llamado. Este es ahora mi ministerio. Este es ahora mi ministerio y yo lo quiero desarrollar bien. Hermano, si Dios a ti de repente te llamara y te dijera, mira que yo te he escogido para que tú seas mi siervo y tú levantes iglesias en mi nombre, ¿tú no temerías de que tienes que levantar iglesias? Si Dios te llama y te dice, quiero que lo dejes todo y que me sirvas y que seas evangelista o que seas misionero o que seas pastor o que seas diácono, ¿tú no temerías? ¿No te preocuparías por entender qué hace un misionero? ¿Te preocuparías? Entonces, si Dios ahora te está llamando y te está diciendo, quiero que seas esposo de mi hija, te tiene que preocupar porque es un ministerio que Dios te está dando. Y así como te preocuparías por saber qué hace un misionero, si Dios te llamara misionero, así también ahora preocúpate porque es ser un esposo. Por entender qué es ser un esposo, porque Dios te está dando ese ministerio. Y si tú lo quieres ejercer bien, es necesario que lo entiendas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por cuestión de tiempo. No. ¿Sale? Hasta aquí lo vamos a dejar por cuestión de tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero, ¿tienes dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? ¿Todavía sigue firme, varón de Dios? ¿Sí? ¿Sigue con la disposición en su corazón de casarse? Amén, amén. Hombres valientes, amén. Amén. Eso quiere Dios. ¿Sale? Entonces, hermanos, esto no es imposible, esto es muy posible. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así que no hay que temer, ¿sale? No hay que temer, varón de Dios. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sale? Si Dios está contigo, Él te va a ayudar. Él te va a guiar. Y de hecho, eso es la bendición del matrimonio. Que antes de que tú digas, Señor, he venido delante de ti con todos estos testigos para comprometerme a servirte siendo esposo de esta mujer, antes de que tú declares eso, Dios es el primero que se levanta. ¿Sale? Y dice, el día de hoy yo vengo a comprometerme contigo en que voy a ser fiel en este pacto y te voy a guiar en toda tu vida. ¿Sí? Eso es lo más extraordinario, que antes de que tú digas, vengo a comprometerme a obedecerte, Él dice, yo vengo a comprometerme a ayudarte a obedecer. Eso es lo más extraordinario. Por eso dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Porque en el matrimonio se casa Dios, el esposo y la esposa. ¿Sale? No están solos. Dios va por delante y Él es el primero que dice, yo te ayudo. Vengo a comprometerme que te voy a dirigir, vengo a comprometerme que te voy a instruir, vengo a comprometerme que te voy a ayudar y te voy a enseñar lo que significa de verdad ser mi gloria.
Te voy a enseñar lo que significa servirme con mis virtudes y con mis actitudes. Te lo voy a enseñar. No tienes que temer. Amén. Entonces, si no tiene dudas, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno y porque Él sigue guiando a su casa. Amén.